¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Que esta bendita luz que nos mandó Dios cuando estábamos en tinieblas, las sepamos aprovechar, que es también esta bendita palabra para que alumbre vuestros pies, los pies de cada uno de nosotros, y podamos en todo momento caminar con rectitud sin tropiezo, mientras Dios nos va dando un crecimiento, un entendimiento para guardar este bendito camino. Que la presencia del Dios Padre Todopoderoso esté con todos ustedes, bendito pueblo de Dios. He orado, he pedido por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que están aquí en México, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en Brasil, en España y en todas partes del mundo. Me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 21. Retomamos esta enseñanza que estamos viendo del fruto del Espíritu Santo con un verdadero varón llamado Esteban. Aprendemos también, bendito pueblo de Dios, el fruto del enemigo cuando somos incrédulos a la cruz de Cristo y nos jactamos de ser cristianos, pero fuimos incrédulos, el fruto de la adversidad y el instrumento del enemigo sin darnos cuenta de todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, de las buenas obras de Cristo Jesús. Todo esto lo estamos aprendiendo. Entonces, Esteban, lleno del Espíritu Santo, daba testimonio, espada con espada, no tanto para juzgar, sino para que se arrepintiera este pueblo y se convirtieran. Entonces, sigue dando testimonio. Recordemos a un primer pueblo que era judío, tocando Esteban desde el Antiguo Testamento y comenzando con Abraham. Ahorita está dando testimonio de Moisés. Dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, porque ya estaba predestinado por Dios como Salvador. Claro que la protección es de Dios. Muy importante que meditemos. A mí me impacta la bendita palabra, hermano y hermana, porque la hija de Faraón, que tenía otros dioses, que no tenía conocimiento del Dios del cielo y del verdadero Dios, cómo Dios puede utilizar instrumentos, sea que no sean cristianos, que no tengan conocimiento, y para que sus profecías y para que su voluntad se haga, cómo tocó el corazón de la hija de Faraón para adoptar a un hijo hebreo y no temer del decreto de Faraón de matar a todos los primogénitos. Entonces, me impacta siempre Dios como los seres humanos o somos instrumentos de Dios con la mente de Cristo Jesús, con la inteligencia, estando vivos y sabiendo, o somos instrumentos también ajenos a todas estas cosas para que se cumplan las profecías de Dios. De igual manera, yo, tocando un poquito y resumiendo algunos temas pasados, le comentaba que todas las profecías que están pasando y que están predestinadas por pasar, que son principios, dolores de parto y todo lo que está profetizado de enfermedades, del hambre, quiero que sepa que Dios maneja instrumentos que no son cristianos, que yo le he hablado de un poder de G12, un Illuminatis, un gobierno mundial, que ellos no saben, le rinden tributo al diablo. Ellos no saben que todo proviene desde allá arriba, que todo, ahora sí que la mesa del ajedrez la maneja Dios, tanto de las piezas negras como de las piezas blancas. Las blancas con la inteligencia y voluntariamente, las otras involuntariamente y con una condena que se van a llevar para el lago de fuego. Pero al final de cuentas, Dios siempre maneja. Entonces, fue entregada a la hija de Faraón,
lo recogió y lo crió como a hijo suyo. También el que Dios haya puesto en el corazón para criarlo como hijo suyo. Dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Yo recuerdo, no sé si alguna vez usted escuchó, pero yo alguna ocasión escuché a un falso representante de donde Dios me permitió ser rescatado, Fundación Emanuel, que ya le he dicho yo que, pues bueno, el fundador Jaime Guerrero, yo lo conocí y fue un hombre al parecer íntegro con Dios, pero pues lamentablemente después creció la iglesia y ya no la pudo supervisar, ya estaba grande y una de ellas era donde yo estaba, que estaba llena de apostasía. Y alguna ocasión el pastor decía, tocando la historia del Génesis, de cuando Dios le habla en medio de la zarza a Moisés, que Moisés tartamudeó, ¿verdad? Cuando le dijo, pero Señor, como yo. Entonces él dijo, cuando dice la palabra, pero no tartamudeó, no dice que tartamudeó. Cuando dijo Moisés, pero yo soy torpe de habla, porque así lo dice la palabra, yo soy torpe de habla. Entonces, este pastor decía que Moisés era tartamudo, donde la palabra de Dios no dice que era tartamudo. Claro, cuando no hay un conocimiento de la palabra, se tuercen las escrituras acomodándolo siempre a lo terrenal. Porque sí, efectivamente, cuando Moisés dice y se espanta cuando va a ser enviado a él y le dice, pero yo soy torpe de habla, no se refería a la sabiduría y a que era tartamudo, sino torpe de habla al lenguaje celestial, al de Dios. De igual manera, usted, yo, antes de ser cristianos, éramos mudos, éramos torpes de habla, no hablábamos esta bendita palabra, pero sí éramos poderosos para poder entender este versículo, sí éramos poderosos en el lenguaje de los negocios, del mundo, de las escuelas, de la sabiduría que hay a nivel mundial. De igual manera, Moisés era poderoso en el mundo, en Egipto, en la sabiduría del mundo, era poderoso en palabra, era un filósofo, era un sabio del mundo, sí, aquí lo dice, pero fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. De igual manera, recordemos, bendito pueblo de Dios, nosotros nacimos de carne, nosotros nacimos siendo terrenales. Y de igual manera fuimos enseñados, o la mayoría fuimos enseñados en toda la sabiduría del mundo. Y en palabra poderosa, a los que van a alguna escuela, a los que llegan a tener el privilegio en el mundo de una profesión y se vuelven poderosos. Algunos diputados, senadores, gobernadores o bien empresarios, etcétera, se vuelven poderosos en la sabiduría del mundo. Recordemos que en Hebreos, capítulo 11, nos pone de ejemplo Dios en la enseñanza de la fe. Pone de ejemplo a Moisés, que él, cuando supo de dónde era, rehusó a ese poder, rehusó a esa sabiduría, rehusó a las riquezas de Egipto y prefirió, dice la palabra, irse a padecer y a sufrir con sus hermanos porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y despreció, dice la Biblia, todos los tesoros y las riquezas de los egipcios. Ya recordemos que tocamos a los que han dado un seguimiento esa enseñanza de la cruz, de morir, de apartarme y de poner por mayores riquezas, que no es nada comparable, lo que nos trajo Cristo, esta bendita ley, este bendito campo, ante cualquier cosa que Satanás y Egipto ofrecen. Bueno, entonces yo le estoy enseñando también la enseñanza, no la que está dando Esteban, para que supieran que tenía conocimiento de las Escrituras, que no había pecado de lo que le acusaban, sino que tenía conocimiento de la palabra. Entonces dice,
en el versículo 23, y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces, sí, efectivamente, recordemos que la bendita palabra y los números siempre tienen simbolismo. A los 40 años, Dios puso en el corazón a Moisés rehusar de todos los tesoros, de toda la sabiduría de Egipto y irse a padecer con sus hermanos. Ya sabemos de historia que defendió a uno, mató a uno, tuvo que huir. Pero el número 40 tiene siempre simbolismo, es lo completo espiritualmente cuando Dios llamó a Moisés como libertador, porque no inmediatamente lo utilizó Dios para libertar al pueblo, sino que la escritura dice que ahora sí que lo expulsaron, huyó, Moisés huyó y se fue caminando en el desierto, huyó hasta llegar a la tierra donde encontró, donde Dios lo mandó y encontró esposa, estuvo con su suegro y estuvo todavía 40 años, simbólicamente como en una preparación, hasta que Dios se le presentó en la zarza. O sea, Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó para ir como instrumento a libertar al pueblo. Un anciano también espiritualmente, porque Cristo Jesús espiritualmente era un anciano sabio. Como cabeza Dios lo puso. Entonces, 40 años y 40 años, que tiene simbolismo. Entonces, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, dice Esteban a este concilio que lo estaban rodeando, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Entonces, simbólicamente como una historia viva, que sí sucedió así, pero recordemos que ya hemos visto que toda esta enseñanza es una sombra de lo que iba a venir y que el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual, más bien el Espíritu Santo, a los que verdaderamente tenemos hambre y sed de justicia, nos da el discernimiento Dios para poder entender la palabra y acomodarla espiritualmente. Porque hoy también a lo que se refiere es que si yo veo a un hermano que es maltratado en Egipto, que es maltratado, alguna congregación que no sea de Dios, que piense que es de Dios, que se disfrace de ángel de luz, que le enseñe en el mundo, porque en el mundo hay aflicción, en el mundo hay cargas, en el mundo es un yugo de esclavitud, lo dice la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando uno ve que algún hermano que fue llamado mediante el Evangelio y se bautizó, porque la palabra de Dios dice en San Juan 1:12, que ahora más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todo aquel que ha entrado por la puerta de la redil es mi hermano. Y tengo yo el mandamiento y el fruto del Espíritu Santo de que si yo veo que algún hermano mío lo tienen en alguna congregación engañado, maltratado y enseñándole las cosas del mundo, que ahí haya aflicción, que ahí haya angustia, que como esclavo, entonces voy y lo defiendo y mato con la bendita palabra, aquí es lo espiritual, ¿verdad? Con espada contra sabiduría. Y eso en todos los tiempos ha molestado, como lo estamos viendo aquí también, Esteban, contra este tipo de instrumentos que están en contra de la libertad, de la salida de Egipto, que estos querían retener al pueblo en el mundo, enseñarle las cosas del mundo. Bueno, es lo mismo. Entonces, eso es, tratando, lo defendió e hirió al egipcio. Sí, literalmente lo hirió, lo mató. En la Biblia dice que lo mató. También de igual manera, hoy tenemos una espada con la cual, cuando dejamos callados a los opositores
de la sabiduría de Dios, los estamos matando porque le estamos diciendo, tú pecaste, en el nombre de Cristo Jesús estás muerto. Bien, entonces lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Y vengó al oprimido, porque de cierta manera, claro que la venganza es de Cristo, pero también nos ha dejado a nosotros el juzgar, también nos ha dejado a nosotros no la venganza, sino el cuidar al rebaño, al apacentar al rebaño. Dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Mas Moisés pensó que ellos entenderían que él era el libertador. Recordemos que este pueblo tenía conocimiento que venía un libertador, pero no lo comprendieron, ya profetizando desde Génesis también y dando a entender aquí a Esteban que ahora no es Moisés sino Cristo, que esto fue una figura como una profecía de lo que iba a venir con nuestro Señor Jesucristo, que de igual manera vino a su casa para libertarlos, pero no entendieron ni comprendieron que Dios había mandado a Jesucristo para libertarlos. ¿Por qué? Bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué? Claro que algunos sí comprendieron, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual vino nuestro Señor Jesucristo y la mayoría del primer pueblo no comprendió, no entendió que Dios había mandado a Cristo como libertador? La primera y la más importante, el pecado, y el practicar el pecado paga un salario y es un velo. Habían en el primer tratado, en el primer culto, que era pues un culto terrenal con figuras terrenales como ya lo hemos visto, pero que sí podían hacer esos cultos terrenales mediante viniera Cristo, mediante los sacrificios de machos cabríos, desde que entró el pecado al mundo. Habían muchos que eran hipócritas, habían otros que sí llevaban el culto como María, como José, como Tomás, como Pedro y como muchos otros. Entonces, esa es la primera razón por lo cual cuando vino Cristo Jesús ya tenían un corazón endurecido, se habían apropiado del campo, de la ley, habían hecho mercadería y no querían que se les descubriera el fundamento. Otra razón muy importante por la cual no reconocieron a Cristo como el libertador, ya profetizando con la historia de Moisés, fue porque este pueblo, como estaba bajo el imperio romano, el último imperio que gobernó a Israel, porque ya habían habido anteriormente otros imperios que habían gobernado al pueblo de Israel. Entonces este pueblo esperaba un pacto de carne, esperaba una libertad como la de Moisés, que dejó devastado físicamente a Egipto. Ellos querían y esperaban que llegara Cristo, o llegara más bien, sí, el ungido, Cristo es bien la palabra, porque ellos sí hablaban de un ungido, que eso significa Cristo. Esperaban que viniera a vencer al César, a dejar devastado Roma físicamente, literalmente, y libertarlos de esa opresión o de ese imperio por el cual estuvieron oprimidos. De hecho, después de que Cristo Jesús murió y resucitó, todavía estuvo ese imperio por mucho tiempo. Pero no entendieron, por incrédulos, ¿verdad? Y no pudieron entender que la bendita palabra era espiritual y que la libertad no era como en el primer pacto, que fue una sombra, una preparación a lo que iba a traer Cristo, de una liberación de Satanás y del mundo. Una liberación donde rompió las cadenas de la noche, de la muerte, de la separación que trajo. No lo pudieron entender porque no creyeron en Cristo, estaban ya endurecidos. Esas son las razones por la cual no creyeron. Y aquí está profetizado ya, porque dice, y al ver uno que era maltratado, pero él pensaba
que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ahora, recordemos que toda la Biblia es profética, todas las historias, como yo le vengo repitiendo en cada enseñanza que Dios permitió, siempre hablan de nuestro Señor Jesucristo, siempre hablan de la gracia, de lo que nos iba a venir, ¿verdad? Entonces esto se cumple cuando Cristo Jesús vino. Dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Ahora, al día siguiente, Moisés vio que dos de sus hermanos de carne, de la simiente de Abraham, de la simiente de Jacob, de Isaac y de Jacob, como ya vimos el día de ayer, las profecías que se dieron lugar y se multiplicaron. Entonces, él, como juez que Dios lo puso, quería poner orden. De igual manera, profetiza todo esto cuando Cristo Jesús había pecado en el primer pueblo y en vez de haber una unión de paz, una unión de familia, no, se maltrataban. ¿Qué es maltratarse uno a otro? Pues mire, hermano y hermana, cuando no está Dios dentro de una persona, no puede haber un fruto de bondad hacia mi prójimo. No. Entonces, si yo no tengo el Espíritu Santo y estoy pecando, tengo al adversario o tengo también a los ángeles caídos que tienen un fruto para maltratar. Y el maltratar es no dar mi vida, es enseñar y desviar del camino de la paz, del gozo y de la verdad. Es maltratar, llevarlos también al mundo. Entonces, aquí está viendo al día siguiente, se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz. Porque a eso vino Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la paz. Yo he venido a reconciliarlos con mi Padre. Y he venido a hacerlos una familia. He venido para que se amen unos a otros. He venido para que sean un solo cuerpo. Dice, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Ahora, cuando Jesús vino a esto, fíjese bien lo que le dijeron, ya profetizando todo esto. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? Que usted se va a recordar cuántas veces a Cristo Jesús le dijeron, demonio tienes. ¿Por qué? ¿Por qué te haces hijo de Dios? ¿Por qué te haces como Dios? Nosotros no te reconocemos y decían, demonio tienes. Y no lo reconocieron como el libertador que Dios mandó para este pueblo. Cristo Jesús, cuando se metía a las sinagogas a juzgar y a decir cuál era el camino, le decían, ¿quién te ha puesto por juez? Recuerde también en el templo, cuando Cristo Jesús volteó las mesas de los cambistas, salieron los sumos sacerdotes y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Por qué? Y en todo momento, esta bendita profecía, 1000 y fracción de años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, pues se da lugar con hechos verídicos en la bendita palabra que es viva, en lo que es San Mateo, en lo que es Marcos, Lucas y San Juan, que son los evangelios. Bien. Y sigue Esteban, ¿verdad? Porque fíjese bien, la sabiduría de Dios por medio de Esteban, cómo se va introduciendo hasta llegar a Cristo. Y a decirles, se cumplió la profecía que estamos viendo con ustedes, que es a final de cuentas lo que Esteban les va a decir, pero para que se arrepintieran. ¿Sí? Por eso está tocando desde Abraham, por eso está tocando la bendita palabra con bases bíblicas. Y recuerde también algo muy importante que estamos viendo, para poder dar testimonio a alguien que supuestamente es cristiano, pues tengo que hablarle con la bendita palabra en mi corazón. Acuérdese que aquí Esteban no sacó un rollo, tenía la palabra en su corazón. Y no le podían chistar, ¿verdad? Porque sabían perfectamente bien estos que conocían
las historias del Pentateuco. Las conocían pero no las entendían. Dice en el versículo 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Ahora, aquí ya está diciendo varón, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces, cuando la fama de Cristo Jesús vino, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús tenía que predicar a veces en el desierto, tenía que huir de un lugar a otro porque lo querían matar. Bien, dice, al oír estas palabras Moisés huyó, porque dijo, ya se sabe, no tienen entendimiento estos, y bíblicamente en el libro de Génesis, como le dije, huyó. Y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Sí, sabemos por la bendita palabra de Dios que Moisés salió, cruzó parte del desierto y vinieron las hijas de lo que fue su suegro, Jefté, y vinieron a sacar agua a un pozo, en donde los adversarios, porque todo tiene simbolismo, ahorita no se lo voy a explicar, nada más le estoy dando un resumen, ¿verdad? Llegaron a espantar a las doncellas que llegaban a sacar agua para dar a beber al rebaño, y Moisés los defendió. Y ese pozo que era de su padre y eran de ellas, se los regresó, pozo de agua, que todo tiene simbolismo. Ahí, bíblicamente, Moisés hay a favor delante de su suegro, se queda ahí, se casa con una de las hijas, este hombre tenía muchas hijas, se casa con una de sus hijas, y ahí estuvo 40 años como pastor de ovejas. Bien, ya recordemos que el número 40 simbólicamente también representa que nosotros, así Cristo Jesús, 40 días estuvo en el desierto, una vez que vino, una vez que que recibió en el Jordán el Espíritu Santo, y recordemos que Cristo Jesús estuvo 40 días en el desierto. Y una vez que fue probado, una vez que fue tentado y una vez que pasó el examen, la prueba, entonces empezó el ministerio que su padre le encomendó. Acuérdese que antes de que Cristo Jesús fuese tentado en el desierto, Cristo Jesús no hizo ningún milagro, ni tampoco dio ninguna enseñanza, más que cuando estuvo a los 12 años, no como una enseñanza, porque Cristo Jesús no vino a enseñar los cultos ni el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, sino que Cristo Jesús estaba hablando del Antiguo Testamento a un grupo de sumos sacerdotes en aquel entonces que los tenía con la boca abierta, más no la enseñanza de la cruz, más no la enseñanza de morir al mundo. Entonces, una vez que Cristo Jesús fue probado por su Padre 40 días en el desierto, empezó el ministerio. Entonces, engendró 2 hijos, que también tiene sabiduría, ¿verdad? Porque la palabra engendrar es dar vida, y Cristo Jesús precisamente vino a engendrar, a darnos vida. Él dijo, yo soy el pan de vida, lo que es nacido de carne, carne es, yo soy la resurrección. Pasaron 40 años y un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Que también todo tiene simbolismo, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Porque en medio del desierto sabemos que no hay vida, sabemos que no hay árboles, sabemos que no hay fruto, sabemos que también simbólicamente cuando Dios nos habla de desierto, nos habla de un lugar sin vida, nos habla de un lugar en donde el sol, que representa a veces a Satanás, seca cualquier cosa que tenga un rocío y que no permite que haya vida, que es una temperatura de 40, 50 grados centígrados y que pues no hay vida en un desierto. Entonces, esta zarza pues
generalmente en los desiertos del Medio Oriente y en algunos desiertos crecen algunos matorrales que no tienen hojas verdes, pues son zarzas, no tienen vida, crece vegetación en el desierto, a veces con la muy poca lluvia que trae, pero que no da un fruto. Y hay unas que tienen espinos, que no sirven para nada. También la bendita palabra de Dios, para que pueda entender, bendito hermano y bendita hermana, nos habla que nosotros, antes de que viniera Dios, estábamos sin vida, estábamos muertos. No había un fruto, no podíamos amar, no había un fruto, no había un árbol, no había el Edén. El Edén que Dios le dio en un principio a Adán y a Eva lo perdimos, que es el campo, que es el amor, que es el evangelio, que es ir a dar un fruto. ¿Por qué? Porque el agua que la representa simbólicamente Dios se alejó y nos quedamos secos, nos quedamos con corazones endurecidos, nos quedamos en una tierra agrietada sin agua que ni siquiera servía para sembrar, ni servía para arar, porque en un desierto no se ara ni se siembra, porque no llueve. Hasta que Cristo Jesús, en este nuevo pacto, vino y nos trajo vida. Entonces, así la zarza representa simbólicamente que no había fruto en el Antiguo Testamento, pero profetiza Dios con nosotros que estábamos muertos, Dios con nosotros que éramos zarzas, Dios con nosotros a los que creímos que éramos árboles que no damos frutos, que éramos hierba no provechosa, hierba que no sirve para nada, pero que iba a venir Dios dentro de nosotros y claro, iba a consumir la carne, pero no iba a consumir nuestro cuerpo, sino usarlo para dar un fruto. Bueno, ya profetizando siempre con simbolismos, siempre Dios. Entonces, se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, y en el monte Sinaí precisamente también, porque hemos dicho simbólicamente que el monte representa un lugar alto y que únicamente para que Dios se nos pueda aparecer el día de hoy, su presencia no está aquí abajo. Si yo quiero ser terrenal, no puedo tener a Dios. Para poder tener a Dios dentro de mí, necesito estar en la cruz, necesito estar en la azotea, necesito estar en el monte, como dice en Efesios capítulo 1, que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales. Como Cristo Jesús dijo, yo no soy de aquí abajo, ni ustedes son de aquí abajo. Entonces, también a los hijos del diablo les decían, ustedes son de aquí abajo, y las obras de vuestro Padre queréis hacer. Entonces, el monte Sinaí, simbólicamente desde el Antiguo Testamento, y todos los montes que aparecen en el Antiguo Testamento simbolizan lugares altos que nos sacan del mundo, nos sacan de abajo. Entonces, ahí se apareció Dios en una llama de fuego. La llama de fuego ya le dije qué es. Recordemos que Juan el Bautista, cuando gritaba, arrepiéntanse y bautícense, porque se ha acercado el reino de los cielos, recuerde que decía, yo bautizo en agua, pero el que viene tras de mí bautizará en espíritu y fuego. ¿Qué es ese fuego? Que viene a consumir los deseos de la carne, viene a consumir mi carne para hacerme un ser angelical, mientras esté en el planeta Tierra. Y claro, este cuerpo, que es una zarza, este cuerpo que no va a heredar ni la vida ni la carne, pues mientras esté Dios en medio de un cuerpo que era pecador, pero Dios lo utilice, también es muy importante que Dios va a poder hablar por medio, el día de hoy en este pacto, porque esto profetiza también, por medio de un ser humano, que éramos gentiles, que éramos del desierto, pero que Dios hoy se encarna y puede utilizarnos y puede hablar por medio de un verdadero siervo que no contrite al Espíritu Santo, que no apague el fuego del Espíritu Santo, que no sea insensato como las vírgenes que se les acabó el aceite. Porque también representa cómo Dios le habló en medio de una zarza. Y recordemos, la iglesia está en medio y Cristo Jesús está en medio de la iglesia. Amén. Dice en el 31, y Esteban sigue hablando, recuerde que estamos viendo dos enseñanzas, lo que significa esto y lo que Esteban está
haciendo para que se conviertan, porque estos no tenían del conocimiento y la profundidad de lo que yo les estoy explicando. No tenían el Espíritu Santo. Dice en el 31, entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. De igual manera, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús les dijo a sus discípulos, se maravillan de las señales que están viendo, pues ustedes van a hacer más prodigios y maravillas. Y claro, que vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que ya al principio, como en el primer discurso, se maravillaban los judíos cuando les oían hablar en diferentes lenguas, que Pedro les dijo que no era el mosto, que era la tercera hora, y que se maravillaban, y también cuando escuchaban hablar a Pedro y a Juan, los fariseos se maravillaban y reconocían que habían estado con Cristo. De igual manera, aquí representa, ¿verdad?, proféticamente, que de las viejas criaturas que éramos, esas zarzas que no daban fruto, bueno, pues una nueva criatura que hoy Dios puede utilizarnos como embajadores, como instrumentos, pues una gente que me conoció antes de que fuera cristiano, pues se puede maravillar de que hoy el Dios hable por medio de alguien que éramos zarza, que no damos frutos. Y recordemos, bendito hermano, que es la manera en que Dios puede manifestarse a los seres humanos, por medio de zarzas que éramos del desierto, pero que hayamos creído y que tengamos el fuego de Dios. Y el fruto es la bendita palabra de Dios, la instrucción de Dios. Entonces, Moisés mirando se maravilló. Y sí, efectivamente, como yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, que con más poder vino Dios en el Nuevo Testamento que en el primer pacto donde abrió el Mar Rojo. Con más poder vino resucitándonos, Dios con nosotros, y se cumple lo que dice esta bendita cántico, esta alabanza que dice, nunca creí predicar el Evangelio, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Y ahí está la zarza. Nunca creí predicar el Evangelio. Ahí está cómo Dios puede dar un mensaje por medio hoy de un cuerpo, el cual fue comprado con la sangre de Cristo Jesús para presentar mis miembros santos y agradables a Dios. Dice entonces, se maravilló de la visión, porque fue una visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Que de igual manera recuerde que nosotros podemos escuchar la voz del Señor por medio de una congregación, por medio de un santo, por medio del Espíritu y la lectura, si tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí? Hoy también podemos escuchar. Y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Ahora, también, ¿qué enseñanza hay aquí? Claro que estamos viendo, Esteban, ¿sabe de qué está hablando aquí? De la resurrección. De la resurrección, porque es un tema muy importante. Yo te le voy a decir por qué está hablando de la resurrección. ¿Sabe por qué es un tema muy importante la resurrección? Porque la bendita palabra de Dios lo dice así en Romanos, capítulo 10, versículos 19, que si tú confesares que Jesucristo murió y resucitó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón para justicia. Y si meditamos, ¿qué es creer en la resurrección? Creer en la resurrección es que va a haber un juicio, que hay lago de fuego y hay vida eterna. Y el que verdaderamente cree en la resurrección no lo muestra de labios para afuera, como la mayoría de los cristianos, sino lo muestra todos los días con gran temor y temblor, sabiendo que hay un juicio, que el juicio empieza por la casa de Dios, que el juicio lo va a llevar Cristo Jesús, y
que Dios no es un Dios de muerto. ¿Por qué le digo que está hablando de la resurrección? Fíjese lo que dice, ponga atención. Abraham ya había dormido, Isaac ya había dormido, Jacob ya había dormido, en los tiempos de Moisés ya estaban en los sepulcros. Y Dios nunca dice, yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. No dice eso. Fíjese cómo dice, yo soy el Dios de Abraham. Aquí está, soy el Dios de Abraham. Abraham ya estaba dormido. Yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces es muy importante meditar en la palabra, bendito hermano. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Porque nosotros sabemos que sin santidad nadie puede ver a Dios. De hecho, Dios se presentó simbólicamente en fuego en una zarza. No literalmente como es Dios, porque Dios tiene un cuerpo incorruptible, un cuerpo que los que venzcamos, y Cristo Jesús también tiene un cuerpo que los que venzcamos, cuando nos transforme en el aire y nos quite este cuerpo que está en una tercera dimensión y nos dé un cuerpo celestial, vamos a poderlo ver. Pero para poder tener ese cuerpo celestial se necesita terminar esta carrera en santidad, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. De igual manera, para poder tener a Dios dentro de esta zarza y poder tener su fuego, necesité haber participado del sacrificio de la sangre de Cristo Jesús, haber tomado mi cruz y no haber regresado y mantenerme en pie mediante la práctica de los mandamientos para que Dios pueda en todo momento guiarme y utilizarme hoy para mostrar y dar mensaje. Ahora, Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y si le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es. También hay muchísimo simbolismo cuando no pecamos y cuando Dios nos da revelación. ¿Por qué? El calzado tiene un simbolismo. Le voy a tocar citas bíblicas. Una de ellas es en Romanos, donde dice, bienaventurados los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que traen el evangelio. También le recuerdo que en Éxodo dice que el pueblo, cuando salió de la esclavitud, las sandalias que llevaban no se les desgastaron en 40 años. Entonces, ¿qué representa el calzado bíblicamente? Muy bien. Yo tenía anteriormente un calzado que me llevaba al mundo, a la sabiduría de Faraón, a las riquezas de Faraón, a la palabra poderosa del mundo. Eso era lo que yo enseñaba a mi hijo, eso es lo que me enseñaron mis padres. Para eso corrían mis pies, para enseñar la sabiduría del mundo. Pero para poder entrar a la Tierra Santa, que es hoy el campo que Cristo Jesús nos trajo, para poder entrar por la puerta del redil y poder echar mano de esta bendita herencia que es el Evangelio y es la obra de Dios, necesité haberme quitado el calzado viejo y haberme puesto el calzado que Cristo Jesús me vino a poner, como dice también cuando habla de la armadura de Dios, del escudo, del yelmo, de la fe y del calzado del Evangelio. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, para poder entrar aquí necesito ponerme el calzado que no se desgasta del Evangelio para poder ser digno de tener una comunión con Dios y poder que Dios me hable y me instruya ya como un representante, porque recuerde que aquí Moisés, el número 40, ya había terminado su, entre comillas, su crecimiento espiritual. Al que ha leído Génesis, al que acomoda lo espiritual, es cuando Dios nos habla personalmente. Bien, entonces, porque el lugar que estás es tierra santa. Dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y claro que está profetizando primeramente a nuestro Señor Jesucristo, que Él descendió de los cielos, que Dios lo envió,
que el mundo y donde estábamos bajo la opresión, un imperio de Satanás, porque así lo dice la Biblia, que Satanás tuvo el imperio todo el tiempo que antes que Cristo Jesús llegara, tuvo el imperio, tuvo el control. Y recuerde que Egipto representa el mundo y toda la mesa que trajo Satanás. Entonces, primeramente nuestro Señor Jesucristo está profetizando que Dios lo mandó al planeta Tierra para libertarnos, un solo hombre, nada más. Y de igual manera también aquí hay enseñanza para nosotros el día de hoy, porque cuánta gente hay todavía en Egipto que necesita ser libertada por medio de instrumentos que no sean cobardes. Bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender aquí? Dice, a este Moisés, ahora pues ven y te enviaré a Egipto. Claro, aquí Esteban no completa toda la enseñanza que hay, porque la palabra en Génesis nos enseña que Moisés empezó a decir, soy torpe de habla, ¿cómo voy a decir que quién me manda? Empezó a dudar y Dios le mostró en ese momento su poder. Cuando le dijo, avienta el báculo y se convirtió en culebra. Cuando dijo, mete tu mano en tu ropa, la sacó y salió llena de lepra blanca. Luego la metió y salió sana. Entonces él dijo, tú vas a ir conmigo. Recuerde que no es por obras, también Dios nos enseña desde ahí que no es por obras. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo vino para vencer y vino venciendo con el Evangelio en la cruz a Satanás, porque el Padre estaba con él, porque Dios nunca lo desamparó, ya profetizando todo esto. Bueno, entonces dice, he descendido para librarlos, ahora pues ven y te enviaré a Egipto. Esteban sigue dando testimonio, dice en el 35, a este Moisés, a quien habían rechazado, primeramente, 40 años antes, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces ya está diciendo, claro que el primer pueblo sabía esto, sí, tenían la letra, sabían, pero no entendían la profecía, no entendían el trasfondo, no entendían que todo esto era una sombra de lo que iba a venir para dar lugar a nuestro Señor Jesucristo, a libertarnos, porque de igual manera, fíjense, a lo envió Dios como gobernante y libertador, como gobernante y libertador. De igual manera, ¿quién es la cabeza? Como dice la palabra, y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, que es Jesucristo, el cual Dios lo hizo Rey de Reyes, lo hizo sumo sacerdote, lo hizo gobernante para nosotros. Y libertador, porque Cristo Jesús vino a darnos la libertad por medio de su muerte en la cruz. Bien. Y libertador en ese momento con figuras terrenales para lo que iba a venir. Bien. A Dios lo envió como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, en el desierto, por 40 años. Ahora, la libertad con que les dio y los sacó por medio de la mano de Dios fue con grandes prodigios y maravillas, que fueron las 10 plagas. 10 plagas que hasta la fecha, pues, es sobrenatural lo que sucedió en cada plaga. Que solamente en la mano de Dios puede haber eso. Hasta la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Entonces, Dios lo sacó con mano poderosa. De igual manera, recordemos que esas plagas que estuvieron en Egipto son las que Cristo Jesús vino a profetizar para los que no quisieran salir de Egipto, para los que no quisieran salir del mundo hoy, para los que no quisieran tomar su cruz, para los que no pusieran la sangre en su dintel y vinieran y salieran de Egipto al desierto. Porque de igual manera, así como Dios dejó a Egipto devastado,
sin comida, sin ganado, sin nada. Así está el mundo. No hay pastor, no hay animales vivos, no hay vida, hay muerte, está devastado, no hay riquezas, todo es corrupto, todo es un engaño, todo lo que hay en el mundo lleva a la muerte, es pasajero. Entonces, ya profetizando que los que salieron, pues tuvieron el maná, tuvieron la peña de Oreb, tuvieron la vida, tuvieron ahora sí que la presencia de Dios y la ley. Ya, todo esto profetizándolo. Entonces, lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, ya vimos las 10 plagas, y en el Mar Rojo, cuando se abrió el Mar Rojo, que ahorita le voy a explicar también qué es eso, y en el desierto por 40 años. Ahora, el Mar Rojo. El Mar Rojo representa el mundo. El mar representa el mundo. Y solamente para que yo pueda caminar, para que yo pueda cruzar mientras esté en este cuerpo humano, con toda la sabiduría y todas las tentaciones y seducciones que mi cuerpo me pide por naturaleza, solamente puedo cruzar cuando el poder de Dios me quita, mediante el poder de Dios me quita y me hace a un lado todas esas seducciones, todos esos ídolos, todos esos deseos de la carne, para que siga el camino que es Cristo Jesús, recto, en seco, sin desviarme a la izquierda y a la derecha. Pero ¿quién es el que me abre ese camino para poder caminar y no que lo cojo no salga? Es Dios, es la presencia de Dios. Todo acomodándolo Dios desde un principio espiritualmente. Recuerde también que esta misma enseñanza nos la pone Dios en el libro de Josué. Una vez que Dios le entrega al pueblo después de los 40 años que caminaron en el desierto, y les entrega por herencia la heredad que les había prometido, esa tierra donde emana leche y miel. Recordemos que para poder pasar de los territorios de Moab, que estaban del otro lado del Jordán, y pasando el Jordán estaba el territorio de la tierra prometida. Recuerde que ese río llamado el Jordán, o el Jordán, representa el bautizo, porque el bautizo representa salir del desierto, de la tierra de Moab, y entrar del otro lado a una espiritualidad, a entrar por la puerta del redil y a empezar una batalla, ¿verdad? A empezar a pelear, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero ¿qué pasó para que pudieran pasar el primer pueblo? Que ese río que llevaba una corriente y se iban desbordando las aguas, y que era imposible pasarlo para pasar del otro lado a la tierra prometida, y que el río representa la corriente de este mundo. También, como ya lo hemos visto con simbolismos, el Facebook, el Internet, porque cuántos cristianos han tocado sin fe esta corriente, este mar, y se han ahogado como Pedro, o bien el río se los ha llevado y ya no pudieron salir. Entonces, ¿qué pasó? Que los sacerdotes, los sumos sacerdotes que estaban a cargo del arca, del testimonio, del arca de la alianza, que ya sabemos que era una caja bañada de oro que tiene simbolismo, pues con las bases que llevaba para no tocar esa urna, y la llevaban cargando. Entonces, con la presencia de Dios, los sacerdotes, al poner la planta del pie en el agua, la corriente se detuvo para poder pasar. Los sacerdotes con el arca que representa la iglesia guiando al pueblo para que pueda pasar tanto el Mar Rojo como la corriente del río de todo lo que Satanás ha aventado, como dice en Apocalipsis 12. Porque Satanás ha aventado de su boca un río. Eso lo dice en Apocalipsis 12, ¿sí? Para hacer guerra contra los santos, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Pero con la presencia de Dios y con una verdadera iglesia entregada, que guía al pueblo, el pueblo pasó esas aguas, esa corriente, pasó el Mar Rojo y pasaron a la tierra de Canaán,
a la tierra prometida. Bueno, entonces, grandes prodigios en el Mar Rojo y en el Mar Rojo, ya dije, y en el desierto por 40 años, porque también en el desierto, pues en todo momento hubo grandes prodigios y maravillas. Uno de ellos fue que no se les desgastó la vestimenta, que no se les desgastó las sandalias, que en 40 años tuvieron el maná, que los mantuvo con vida, que la peña de Oreb los estuvo siguiendo con el agua y les hizo grandes prodigios y maravillas. Los fue guiando en la noche con una llama de fuego, en el día con una nube de vapor. Hizo grandes prodigios. Ahora, a este Moisés sigue diciendo Esteban, este varón. A este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces, aquí ya se está acercando Esteban, ya más específicamente, a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo a todos estos que no creían y que estaban endurecidos. Entonces, fíjese lo que dice: a este Moisés, este mismo, profetizó, y está en la Biblia, él mismo profetizó y está escrito: levantaré un profeta a la semejanza de Moisés, les levantaré un libertador, a él oiréis. Y aquí Esteban va a aprovechar con estas profecías bíblicas, empezando desde Abraham, como ya lo vimos, va a aprovechar para cumplir el mandamiento como representante de dar testimonio de nuestro Señor Cristo y de lo que nos ha mandado Dios, pese a lo que pese. Dice: a este, dice en el 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida darnos. Ya está diciendo, este Moisés fue el que estuvo con el ángel. Y bíblicamente este ángel que aparece en la zarza, este ángel que estuvo con Moisés, es el ángel de Jehová, que así lo representó proféticamente con uno de muchos simbolismos, Dios a Cristo Jesús, como Melquisedec, como la peña de Oreb, pero también como el ángel de Jehová. Así que Moisés sabía perfectamente bien las profecías, porque Cristo Jesús, este ángel, estuvo con Moisés, y este Moisés profetizó por medio de Dios, por medio de este ángel, estaba dando testimonio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel. Aquí está, con el ángel. Y la congregación del pueblo, ¿va?, que fue sacada de Egipto, que le hablaba en el monte Sinaí. Amén. O sea, Moisés era instruido, ya también representando que Jesús es nuestro maestro, que es el que nos dio por cabeza. A él oiréis. Dice, y con vuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Que son estas palabras. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Fíjese bien, otra vez. Otra profecía que Esteban y Dios está marcándoles el pecado a ellos y el pecado también de vuestros padres. Dice, a este que fue instruido por el ángel de Jehová, que se le dieron palabras de verdad, a este el pueblo no lo quiso oír, porque recordemos que la bendita palabra nos enseña que este pueblo fue necio, que estuvo 40 años, que adoraron a Rafán, como vamos a ver, adoraron las estrellas, ¿verdad? Y deseaban las ollas de carne, extrañaban Egipto. Ya profetizando también el día de hoy, Dios, con su bendita palabra, que muchos son llamados, pero que muchos son como este pueblo, o como la esposa de Lot, que en vez de poner la mirada en las cosas que no se ven y se ciñen los lomos
a la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres y al gobierno de Satanás y extrañan Egipto, extrañan las ollas de carne, extrañan el alimento de Satanás a la carne, muy bien. Sabemos qué le pasó al primer pueblo. Sabemos que el primer pueblo no pasó a la tierra de Canaán, sino la descendencia que nació, porque todos los que salieron de Egipto murieron. Los que pasan a la tierra prometida es una generación nueva, exceptuando a Josué y a Caleb únicamente. 2 varones que de los que salieron de la tierra de Egipto que sí pudieron pasar, y esto porque se hallaron hombres valerosos y hombres que hicieron la voluntad de Dios en todo el tiempo que fueron probados en el desierto. Entonces, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, ya como diciendo a Esteban, ustedes tampoco quieren obedecer, ni quisieron obedecer al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Recordemos que ya había muerto y había resucitado. Recordemos que este pueblo ya lo había rechazado. Entonces, para allá va Esteban, metiéndose como un cuchillo a sus corazones, como una espada, ¿verdad? Dice entonces, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon. ¿Y qué es desechar? Desechar es que Cristo Jesús traiga palabra de vida, que nos diga, toma la cruz, come de mi carne, y que nosotros amemos más Egipto, amemos más el mundo. Lo desecharon y en sus corazones, fíjese bien, se volvieron a Egipto. Así, bendito hermano, ya profetizando Dios lo que está pasando hoy con su iglesia. Ya profetizando también lo mismo, que ha pasado con todos los llamados, que ha pasado con la mayoría, sobre todo en estos tiempos de la apostasía, que desecharon al Salvador, desecharon la voz de Cristo que está en la Biblia, que está en el Nuevo Testamento, que nos habla de la cruz, que nos habla de sacrificio, que nos habla de morir, que nos habla de una entrega total a Dios. Lo desecharon. ¿Y qué pasa con la mayoría de los que hoy se autodicen cristianos? Se volvieron al mundo. Se volvieron a Egipto. Ya lo que Dios prometió desde el Antiguo Testamento, recuerde que era una sombra profética de lo que iba a venir y de lo que hoy está pasando en la iglesia de Dios y de Cristo Jesús. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 18. Que la bendita presencia de Dios, que Cristo Jesús esté con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.